Nunca olvidaré el día en que me separaron de mis padres biológicos. Tenía 8 años y según ellos, era demasiado difícil tener una niña. Esa frase fría y calculada quedó grabada en mi memoria. Recuerdo mis maletas pequeñas, el llanto de mi madre, que se mezclaba con la indiferencia de mi padre, y esa sensación de vacío que me acompañaría por años. Llegué a la casa de mis padres adoptivos con miedo y desconfianza. No conocía a nadie, no entendía por qué me habían entregado a otros, y cada mirada de mis nuevos padres estaba cargada de expectativa y ternura a partes iguales. Mi padre adoptivo, un hombre exitoso en los negocios, me miró y dijo: «Lo importante no es quién te trajo al mundo, sino quién te acompaña en la vida». Esas palabras me dieron una pequeña esperanza, aunque en el fondo no podía olvidar lo que había perdido. Mis primeros años fueron de adaptación. Aprendí rápido que no podía llorar demasiado, que debía ganarme su confianza y demostrar que merecía estar allí. Mi madre adoptiva me enseñó a cuidar de mí misma, a estudiar, a ser organizada, y poco a poco fui construyendo mi nueva identidad. Sin embargo, siempre sentí que algo faltaba, un hilo invisible que me conectara con mi pasado, con mis padres biológicos que me habían dado la espalda. Crecí entre libros, lecciones de vida y cariño que nunca imaginé recibir. Mis padres adoptivos nunca escatimaron esfuerzos, pero siempre mantuvieron cierta distancia emocional, enseñándome a ser fuerte, independiente y autosuficiente. Cada cumpleaños y cada Navidad eran recordatorios de que había sido rechazada, pero también de que podía encontrar mi lugar en el mundo por mi propia cuenta. A medida que pasaban los años, comprendí que mi nueva familia no solo me cuidaba, sino que también me preparaba para algo grande. Mi padre adoptivo me hablaba de inversiones, negocios y decisiones importantes, siempre con una mezcla de paciencia y firmeza. Me enseñó que el éxito no solo se medía en dinero, sino en valores, lealtad y responsabilidad. Aunque me sentía agradecida, la sombra de mis padres biológicos siempre estaba presente. Cuando cumplí 18 años, recibí una noticia que cambiaría mi vida para siempre: mi padre adoptivo me había dejado toda su fortuna. Propiedades, cuentas bancarias, negocios y activos varios. De repente era la heredera de todo lo que él había construido, y con ello, la libertad de decidir sobre mi propia vida. La emoción fue mezclada con incredulidad y miedo. No entendía cómo manejar tanta responsabilidad ni cómo enfrentar las repercusiones de esta herencia. Fue entonces cuando apareció él, mi padre biológico. Un hombre que nunca quiso verme, que me entregó a otros como si fuera un error, apareció en mi vida como un espectro del pasado. Tocó la puerta de mi nuevo departamento un día lluvioso, con la excusa de querer saber cómo estaba. La primera vez que lo vi, sentí una mezcla de ira, miedo y curiosidad. «Hola», dijo con voz insegura. «Me enteré de lo de la herencia». Su presencia me hizo recordar los años de abandono, las noches solitarias, la sensación de no ser suficiente. Cada palabra que pronunciaba parecía una excusa barata, un intento de manipulación, y sin embargo, no podía apartar los ojos de él. Sentía que algo en mí, una mezcla de odio y necesidad de respuestas, lo mantenía allí. Intentó justificarse con historias de problemas personales, dificultades económicas y mala suerte, pero todo sonaba falso. ¿Cómo podía aparecer ahora, reclamando un lugar en mi vida después de tanto tiempo? Cada visita, cada mensaje, cada llamada era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que nunca debería haber tenido que tolerar. Durante semanas sus intenciones fueron claras: quería algo de la fortuna, quería que yo reconociera un derecho que nunca había ejercido cuando era niña. Sentí una mezcla de miedo y poder. Miedo de lo que podía pasar si cedía, pero poder porque finalmente entendí que la vida me había dado la oportunidad de decidir, de enfrentar mi pasado y de construir un futuro sin él. A medida que pasaban los días, comprendí que no podía dejarme manipular. La niña que me habían entregado a otros ahora tenía voz, tenía fuerza, y estaba dispuesta a enfrentar a mi padre biológico, no con odio, sino con la firmeza de quien ha sobrevivido a la traición y la ausencia. Y así comenzó mi historia con él, un enfrentamiento que no sería fácil, pero que me obligaría a descubrir hasta dónde podía llegar para proteger lo que era mío y, sobre todo, quién era realmente. Esa Navidad, la presencia de mi padre biológico no solo trajo tensión, sino la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La primera vez que vi a mi padre biológico frente a mí,
no supe qué sentir. Habían pasado años desde que me abandonó y sin embargo allí estaba, parado en mi puerta con esa sonrisa que parecía pensada para manipular. La lluvia caía sin descanso sobre el cristal y cada gota parecía marcar un recuerdo de infancia perdida, las noches de miedo, los días de soledad, los cumpleaños que nunca celebramos juntos. Hola, dijo con voz que trataba de sonar cordial. Me enteré de lo de la herencia. Quería hablar contigo. Quedé congelada. Sus palabras eran simples, pero cargadas de intención. No había venido a saludar, no buscaba un reencuentro genuino, estaba ahí para reclamar, para recuperar algo que nunca fue suyo, al menos no en mi vida. Mi corazón latía con fuerza, y no pude evitar recordar cada sacrificio que había hecho mi padre adoptivo por mí. Intenté mantener la calma y cerré la puerta un poco, lo suficiente para que la lluvia no se colara. No entiendo qué quieres ahora, dije controlando la voz para que no temblara. Después de todo lo que pasó, ¿por qué apareces ahora? Él vaciló como si buscara palabras que no tenía, y luego habló de sus problemas, de dificultades que me resultaban irrelevantes. Me contó cómo la vida lo había golpeado, cómo la fortuna de mi padre adoptivo le parecía justa oportunidad para todos, y cómo sentía que debía reconectar conmigo antes de hacer cualquier reclamo legal. Cada palabra sonaba a mentira. No podía confiar en él. Sin embargo, algo en mí, un remanente de aquella niña de 8 años que aún soñaba con amor, me obligó a escuchar. Durante horas hablamos. Él intentó explicarse, justificarse, presentarse como alguien arrepentido y deseoso de reconectar. Yo lo escuché, pero mis emociones eran un torbellino de odio, dolor y confusión. En los días siguientes empezó a aparecer en mi vida con frecuencia. Mandaba mensajes, llamadas inesperadas, cartas formales. Cada intento era más audaz que el anterior, y pronto comprendí que no solo buscaba reconciliación, quería parte de la herencia. Sus abogados se contactaron con los míos preguntando por documentos, propiedades y cuentas, insinuando derechos que, desde mi punto de vista, no tenía. Mis padres adoptivos siempre me enseñaron a no dejar que nadie manipulase lo que era mío, pero enfrentar a alguien con sangre de mi propia sangre, que además me había abandonado, era algo que nunca había imaginado. Cada encuentro con él era una mezcla de miedo y furia. A veces lo veía, y la niña de 8 años dentro de mí quería gritar, llorar y correr, otras veces, la mujer que había construido su vida con esfuerzo quería confrontarlo con firmeza y no dejar que nada lo arrastrara a mi mundo. Un día, después de semanas de tensión, lo enfrenté en persona en mi oficina, rodeada de documentos legales y contratos que había heredado. No tienes derecho a nada, dije con voz firme. Todo lo que tengo y he construido es gracias a mi padre adoptivo. Tú no estuviste allí cuando más te necesitaba. ¿Y ahora vienes a reclamar? Él intentó acercarse, su mirada suplicante, pero no pude permitir que me manipulara. Cada gesto suyo me recordaba los años perdidos, las palabras que nunca escuché y la vida que me robaron. Andrea, por favor, dijo casi suplicando. Solo quiero una parte. No es mucho pedir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo la avaricia lo que me repugnaba, sino el cinismo de sus palabras. ¿Acaso pensaba que podía reparar años de abandono con dinero? Cada recuerdo de infancia me golpeaba con fuerza, noches de miedo, lágrimas solitarias, la sensación de que nadie me quería. Y ahora él pretendía entrar en mi vida como si nada hubiera pasado. Durante semanas el conflicto se intensificó. Sus intentos se volvieron más audaces, sus abogados más insistentes, y yo me vi obligada a tomar decisiones rápidas y firmes para proteger lo que era mío. Cada día sentía la presión del pasado mezclada con la tensión del presente. Cada conversación con él era una batalla emocional y legal. Y mientras luchaba por defender mi vida y mi herencia, comprendí algo crucial: no podía dejar que nadie, ni siquiera mi sangre, definiera mi destino. Lo que había perdido no podía recuperarse, pero lo que había construido era intocable. Mis padres adoptivos me dieron algo que él nunca podría ofrecerme: amor, seguridad y confianza. Esa sería mi fortaleza. Esa Navidad, la presencia de mi padre biológico cambió todo. No solo reveló su interés por la herencia, sino que puso a prueba mi carácter,
mi capacidad de resistencia y mi determinación. Cada lágrima, cada grito contenido, cada recuerdo de abandono se convirtió en un recordatorio de que mi vida no sería definida por quienes me habían fallado, sino por mi fuerza y mis decisiones. Así terminó el segundo capítulo de esta historia que apenas comenzaba. Una historia de traición, reclamaciones y la lucha por mantener lo que es legítimamente mío, mientras descubría que la verdadera herencia no siempre se mide en dinero, sino en valor y resiliencia. El enfrentamiento con mi padre biológico se volvió inevitable. Cada día que pasaba, su presencia se sentía más opresiva, más invasiva, como una sombra que no podía ignorar. Los mensajes, las llamadas y las visitas inesperadas no solo perturbaban mi rutina, sino que también despertaban viejos recuerdos de abandono, de noches en que lloraba sola, preguntándome si alguna vez alguien me querría de verdad. Decidí que era momento de actuar. Contraté abogados especializados y revisé cada documento de la herencia de mi padre adoptivo. Era un proceso agotador y estresante, cada contrato, cada firma, cada cláusula estaba bajo la lupa. Pero sabía que debía ser meticulosa. No podía permitir que un hombre que me había abandonado, que había ignorado mi infancia, tuviera siquiera una mínima posibilidad de reclamar lo que no le pertenecía. Mi padre biológico, por supuesto, no se dio por vencido. Enviaba cartas con frases calculadas, intentaba sembrar culpa, recordándome que era su hija, que tenía derechos que él podía hacer valer. Pero yo ya no era la niña indefensa de 8 años. La mujer que me había convertido en la heredera de una fortuna sabía cómo proteger lo suyo, y estaba decidida a hacerlo. Un día nos encontramos en la oficina del despacho de abogados para una mediación informal antes de iniciar cualquier juicio. Él intentó actuar como si fuera cordial, como si solo buscara reconciliación. Andrea, esto no tiene que ser difícil, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Solo quiero que reconozcas que soy tu padre. Su voz me resultaba insoportable. Cada palabra era una manipulación calculada, un intento de hacerme sentir culpable. Pero yo ya había aprendido a leer entre líneas, a ver la verdadera intención detrás de cada gesto. Sí, eres mi padre biológico, respondí con frialdad, pero eso no te da derecho a nada de lo que he construido con esfuerzo. Se tensó y por un instante lo vi como era, un hombre intentando recuperar lo que nunca le perteneció, sin importar los daños que causara. Sus abogados intervinieron, tratando de argumentar con tecnicismos legales y cláusulas ambiguas, pero mi equipo estaba preparado. Cada palabra, cada intento de manipulación fue neutralizado con pruebas, documentos y testigos que demostraban que mi padre adoptivo me había dado la totalidad de sus bienes de manera legítima y consciente. Sin embargo, la batalla no era solo legal, sino emocional. Cada encuentro con él me hacía revivir el dolor de la infancia, la traición de quienes debían protegerme, la ausencia de amor verdadero, la sensación de que no importaba quién era yo. Mi madre adoptiva y mis hermanos adoptivos me apoyaban, pero comprendía que este conflicto era mío y solo mío. Un día, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí un mensaje inesperado de mi madre biológica. Sus palabras fueron un intento de manipulación que me hizo hervir la sangre. Andrea, deberías ceder un poco. Tu padre biológico solo quiere lo que le corresponde. No seas cruel. Leí y releí el mensaje, sintiendo como cada palabra me golpeaba. No era crueldad. Era justicia. Justicia por los años de sacrificio, por las noches de insomnio, por la panadería que abrí con mis propias manos, por la independencia que había construido a pesar de todos los obstáculos. Decidí no responder. En lugar de eso, me enfoqué en fortalecer mi posición. Contraté más expertos, revisé cada contrato y documenté cada acción de mi padre biológico. Cada paso que daba era una afirmación de que mi vida no sería definida por quienes me habían abandonado, sino por mi capacidad de luchar y proteger lo que era mío. La tensión crecía y con ella un sentimiento inesperado, poder. Había sentido vulnerabilidad durante años, pero ahora, con cada carta enviada, con cada reunión legal, con cada argumento presentado, sentía que recuperaba algo que me habían quitado, control sobre mi vida. Y mientras todo esto sucedía, me di cuenta de otra verdad: el dinero y la herencia eran solo un reflejo del verdadero valor que había construido.
La fortaleza, la independencia y la resiliencia que había desarrollado eran mucho más valiosas que cualquier propiedad o cuenta bancaria. El capítulo terminó con la certeza de que la batalla legal y emocional apenas comenzaba, pero también con la sensación de que por primera vez yo estaba en control. La niña que me abandonaron a los 8 años ya no existía. En su lugar, estaba una mujer decidida, capaz y fuerte, lista para enfrentar cualquier desafío que su padre biológico o la vida misma le presentara. La batalla con mi padre biológico estaba en su punto más crítico. Cada encuentro, cada carta y cada reunión legal habían dejado cicatrices visibles e invisibles. Aunque mis abogados mantenían la estrategia firme, la tensión emocional no me abandonaba ni un instante. Sentía que cada paso que daba era observado por él, como si intentara anticipar mis movimientos, como si pudiera leer mi mente. Un día, recibí una llamada inesperada de un amigo cercano de mi padre adoptivo. Su voz estaba cargada de urgencia. Andrea, hay algo que necesitas saber. Algo que tu padre adoptivo nunca quiso que supieras hasta que fuera el momento adecuado. Mi corazón dio un vuelco. No podía imaginar qué más secretos podría haber en la vida de alguien que ya me había dado tanto. ¿Qué es? Pregunté tratando de mantener la calma. Tu padre adoptivo hizo más por ti de lo que imaginas. Hay documentos, cuentas y testamentos que no están a tu nombre pero que pueden cambiar todo si sabes cómo acceder a ellos. Me quedé en silencio procesando la información. Durante años había asumido que todo lo que tenía estaba bajo mi control, que mi vida y mis decisiones eran mías. Pero esta revelación insinuaba algo más grande, algo oculto que podría inclinar la balanza a mi favor de manera inesperada. Esa misma tarde me dirigí a la oficina del banco y a la casa de mi padre adoptivo, revisando documentos antiguos que nunca había visto. Entre cartas, contratos y registros financieros, descubrí una serie de cuentas secretas, negocios y propiedades a mi nombre que mi padre adoptivo había preparado meticulosamente para protegerme. Era su manera de asegurarse de que nada ni nadie, ni siquiera mi padre biológico, pudiera arrebatarme lo que era mío. La emoción y el alivio me recorrieron como un torrente. Por primera vez entendí la magnitud del amor de mi padre adoptivo, del sacrificio silencioso que había hecho para garantizar mi seguridad y bienestar. Todo lo que había luchado para proteger ahora tenía respaldo real, tangible, y me sentí más fuerte que nunca. Sin embargo, esta revelación también traía un nuevo problema. Mi padre biológico comenzó a sospechar. Notó cambios en mi comportamiento, en la forma en que manejaba mis finanzas y mi independencia. Empezó a presionarme aún más, enviando abogados, cartas y hasta intentando visitarme en mi oficina para discutir detalles legales. Cada intento suyo era una prueba de paciencia, y yo estaba decidida a no ceder. Una noche, mientras revisaba documentos, recibí un mensaje inesperado de mi madre biológica. Sus palabras eran más directas esta vez. Andrea, sabes que tu padre biológico no va a detenerse. Tal vez deberías considerar compartir algo con él. Sentí un frío recorrer mi espalda. Compartir con alguien que me había abandonado, que nunca me quiso y que ahora solo buscaba beneficio, no estaba en mis planes. Pero la presión emocional era real, y por un momento dudé. Fue entonces cuando recordé todas las noches de soledad, los sacrificios que había hecho para construir mi vida, la independencia que había alcanzado gracias al esfuerzo y amor de mis padres adoptivos. Nada de eso podía ser cuestionado, y mucho menos arrebatado por quien me había dado la espalda. Decidí confrontarlo directamente. Lo llamé a mi oficina, sin abogados, sin intermediarios, solo nosotros. Quería que viera que yo no era más la niña indefensa que dejaron atrás. Quería que entendiera que ahora yo decidía. Escúchame bien, dije, mientras él se sentaba frente a mí con una sonrisa calculadora. No tienes derecho a nada. Todo lo que tengo es gracias a mi padre adoptivo. Lo que me diste de pequeña no cambia nada. Sus ojos se estrecharon y por un instante lo vi vacilar. No esperaba que yo hablara con tanta seguridad, que respondiera con fuerza y claridad. Andrea, murmuró, pero no pudo terminar la frase. No hay nada que decir, interrumpí. Puedes intentar todo lo que quieras, pero no cederé. Esta vida,
esta herencia y todo lo que representa es mío. A partir de ese día, la dinámica cambió. Él comenzó a entender que sus manipulaciones no funcionarían, que sus intentos de intimidarme habían fallado. Yo por mi parte sentí un alivio y una determinación renovada. Había tomado control total de mi vida, de mi destino y de la herencia que me correspondía. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Los secretos de mi padre adoptivo me habían dado ventaja, pero también abrieron puertas a nuevas decisiones. Tenía que decidir cómo usar esa información, cómo protegerme a mí misma y cómo enfrentar a mi padre biológico si seguía intentando manipular mi vida. Cada decisión sería crucial, y la tensión aumentaba con cada día que pasaba. Mientras me acostaba esa noche con los documentos todavía frente a mí y la lluvia golpeando la ventana, entendí algo fundamental: esta batalla no solo era por dinero o propiedades, sino por mi identidad, por demostrarme a mí misma que podía enfrentar cualquier desafío, incluso a quien me había dado la espalda. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez yo me sentía invencible. El conflicto con mi padre biológico había llegado a su punto culminante. Durante meses su presencia había sido una sombra constante sobre mi vida, mezclando amenazas legales, mensajes manipuladores y visitas inesperadas. Cada encuentro era una prueba de fuerza, un recordatorio de que el pasado puede perseguirte incluso cuando crees haberlo superado. Pero yo ya no era la niña de 8 años que había sido entregada a otros. Había aprendido a enfrentar la traición, a construir mi vida con esfuerzo y amor, y sobre todo, a reconocer quién realmente merecía un lugar en mi mundo. Cada lección de mis padres adoptivos se reflejaba ahora en mi determinación. Ese día, recibí la última invitación de mi padre biológico. Quería reunirse en persona para resolver las cosas de manera civilizada. Mi instinto me decía que sería otra trampa, pero también sentí que era el momento de cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Lo encontré en un pequeño café que solía frecuentar. Al verme intentó sonreír, como si todo fuera normal, pero yo percibí su tensión. Sabía que había subestimado mi fuerza, que no había comprendido que yo no necesitaba su aprobación ni su dinero. Andrea, dijo con esa voz que intentaba sonar firme. Podemos llegar a un acuerdo. No tiene que terminar mal. Lo miré fijamente recordando cada abandono, cada lágrima y cada noche solitaria. Cada palabra que pronunciaba sonaba hueca, vacía de sinceridad. No hay nada que negociar, respondí con calma pero con firmeza. Todo lo que tengo es legítimo. Todo lo que he logrado, todo lo que soy, es gracias a quienes sí me quisieron y me apoyaron. Tú no estuviste allí, y no vas a entrar ahora a reclamar lo que nunca fue tuyo. Por un instante lo vi titubear. Sus ojos mostraban incredulidad, incluso miedo. Era la primera vez que percibía que su poder sobre mí había desaparecido. Pero, intentó, soy tu padre. Eso no cambia nada, interrumpí. Padre es quien te cuida, quien te enseña, quien te ama. No eres tú. Y no quiero que vuelvas a aparecer en mi vida buscando algo que nunca te perteneció. Se levantó aparentemente enfadado y salió del café. Por primera vez sentí una mezcla de alivio y liberación. Sabía que aún podía intentar algo, pero estaba segura de que la fortaleza que había construido no le permitiría doblegarme. Al volver a casa me senté con mis padres adoptivos y compartí todo lo sucedido. Sus ojos brillaban de orgullo. Me abrazaron, y en ese momento comprendí que la verdadera riqueza no estaba en la herencia, ni en propiedades ni dinero, sino en el amor y la familia que me habían dado cuando más lo necesitaba. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde mi ventana, reflexioné sobre todo lo vivido, la traición, la soledad, la lucha por proteger lo mío, y la fuerza que había encontrado en mí misma. Comprendí que mi vida estaba definida no por quienes me habían fallado, sino por mi resiliencia y capacidad de enfrentar cualquier desafío. Días después, recibí noticias de que mi padre biológico había dejado de insistir. Su intento de reclamar parte de mi herencia había fracasado legalmente, y lo más importante, emocionalmente también había quedado derrotado. No podía manipularme ni controlar mi vida. Yo había ganado, no solo una batalla legal, sino la libertad de decidir mi propio destino.
Con el tiempo consolidé mi posición, cerré negocios, organicé mis cuentas y me aseguré de que cada decisión que tomara reflejara mis valores y principios. La experiencia me enseñó que la verdadera fuerza no se encuentra en la riqueza material, sino en la claridad de propósito, la justicia y la capacidad de mantenerse firme frente a quienes intentan arrebatarte lo que es tuyo por derecho propio. Al final aprendí a perdonar no por él sino por mí misma. Perdonar no significaba aceptar su presencia, sino liberar el peso que llevaba dentro. Cada lágrima, cada recuerdo doloroso, cada confrontación se transformó en un recordatorio de mi capacidad de superar cualquier obstáculo. Miré alrededor de mi vida, de todo lo que había construido, mi independencia, mis relaciones, mis logros, y supe que nada ni nadie podía destruir lo que con tanto esfuerzo había ganado. La niña que me habían dado en adopción había sobrevivido, y la mujer que ahora era había conquistado su libertad, su poder y su propia historia. Mientras la noche caía con la ciudad iluminada a lo lejos, entendí que la verdadera herencia no estaba en el dinero ni en los bienes, sino en la fuerza, la independencia y el valor de ser dueña de mi destino. Todo lo demás era solo un reflejo de lo que ya había aprendido, que nadie, ni siquiera la sangre, puede definir quién eres si estás dispuesta a luchar por ti misma.